Buenas noches, mi nombre es Eduardo Almansa, del Instituto Español de Oceanografía. Antes de nada, muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Bueno, va a tratar sobre los cefalópodos, su cerebro, su comportamiento, sus innovaciones evolutivas. Bien, como ya he dicho, pertenezco al Instituto Español de Oceanografía, donde trabajamos aspectos de cualquier aspecto relacionado con el medio marino y concretamente trabajo en la nutrición y fisiología del pulpo. Bien, ¿qué es lo que vamos a empezar haciendo? ¿Cómo han evolucionado los cefalópodos, podemos decir, ¿no? Como saben, los cefalópodos son moluscos, mejillón, caracoles, que se forman hace 515 millones de años, se separan del resto de los moluscos. Tienen ahí una foto de cómo serían los primeros cefalópodos, que seguro que han visto algunos este tipo de fósiles, los ortoceras, y de ahí viene directamente lo que hoy conocemos como Nautilus. De otro grupo se forman, de este grupo que vemos ahí, se forman lo que conocemos como los amonites, los famosos amonites, los fósiles, que son también cefalópodos, y posteriormente se forman otros cefalópodos, que son el pulpo, el calamar, los chocos, que le llamamos coloideos. Lo que quiero resaltar de esta diapositiva es la enorme convergencia evolutiva de estos últimos grupos, de los coloideos, con los vertebrados, es decir, con nosotros y con otros tipos de vertebrados. ¿En qué nos parecemos? Pues ojos muy parecidos, cerebros complejos, sistemas circulatorios cerrados. Son parecidos a los vertebrados y son muy distintos de otros moluscos, como puede ser el mejillón o el caracol, por ejemplo. Lo más llamativo de esta convergencia evolutiva es que el ancestro común de los vertebrados y de estos cefalópodos pues eran una especie de gusanos, por decir, que vivieron hace 550 millones de años, que eran los primeros animales bilaterales. A partir de estos gusanos se forman lo que conocemos como protóstomos, tan moluscos, artrópodos, y conocemos también otro grupo como deuteróstomos, que son los equinodermos, los erizos de mar o los cordados, de donde vienen los vertebrados. Fíjense aquí, me gustaría resaltar que el ser humano tiene más relación con un erizo de mar que con un pulpo. Sin embargo, tenemos una fuerte convergencia evolutiva. ¿Dónde se ve? Hablando de esa convergencia, ¿no? Pues podemos ver, si vemos aquí en esta diapositiva, por ejemplo, el pulpo, aquí ven el manto, aquí donde tiene todos los órganos, el sistema digestivo, respiratorio, la gónada, y este es el cerebro. Este es un cerebro principal, que aquí lo tenemos, más ampliado, que es una serie de ganglios, que es el que da lugar a ese comportamiento complejo de aprendizaje que conocemos de los pulpos. Lo que sí hay gente que dice, bueno, es que el pulpo tiene 8 cerebros. No es exactamente así. Es más bien que hay un ganglio en cada brazo, un ganglio, un conjunto de neuronas, que le da una gran autonomía. Viene a ser como que el cerebro principal da una orden y los ganglios hacen que el brazo actúe de manera muy autónoma. Por ejemplo, un pulpo puede meter un tentáculo dentro de una cueva y gracias a unos receptores del gusto que tiene en sus ventosas puede detectar si hay comida y cogerla de una forma muy independiente del cerebro, sin necesidad de la vista. Y eso hace que sea un animal muy especial. No son 8 cerebros, pero casi. Son una serie de unidades central y unidades periféricas muy autónomas. Después, por ejemplo, tendríamos también usa con una convergencia no solo a nivel de pulpo, de órganos, perdón, sino a nivel molecular. Por ejemplo, hay una serie de moléculas, las protocaderinas, que están muy relacionadas con el desarrollo del cerebro. ¿Qué ocurre? Pues fíjense, volvemos a nuestro gusano ancestral y esas protocaderinas en todos los distintos animales son abundantes en humanos, en peces y también en pulpo. En otros animales, en otros moluscos también, pero mucho menos. Es decir, estaban en todos, pero se han disparado en ciertas especies que además tienen un cerebro relativamente complejo. No es la única especie, no es la única molécula, hay otras moléculas que le ocurre algo similar. Y, por ejemplo, a ver, sí, después también, ya decimos que esto es la convergencia hacia vertebrados, ¿no? Han desarrollado una serie de aspectos muy similares a vertebrados. Sin embargo, ¿cómo se han diferenciado de otros moluscos como los mejillones? Pues desde el principio. Aquí tienen el desarrollo embrionario. Los moluscos, mejillón, los caracoles, forman una especie de... sus primeras células del embrión se forman de manera espiral. Y sin embargo, en el caso de los cefalópodos no, de forma plana. Esto que parece algo
simple va a ser muy importante de cara al posterior desarrollo. Ya marca una diferencia desde los primeros estadios. Y después, si por ejemplo, también los moluscos siempre tienen una larva trocófora, que le llamamos, un tipo de larva, y sin embargo el pulpo no, tiene un desarrollo directo. Es decir, ahí tiene una serie de cambios, innovaciones evolutivas muy importantes que le marcan mucha diferencia respecto al resto de moluscos y, curiosamente, terminan en convergencia con los vertebrados. Se han hecho estudios a nivel genómico de por qué se debe eso y se han encontrado algunas cosas curiosas que ayudan a explicar. Por ejemplo, tiene un genoma muy repetido, la mitad de su genoma está repetido, un 50%, tiene determinadas familias de genes que se han repetido mucho, cambio en el orden de los cromosomas, son muy distintos. Transposones, ¿qué son los transposones? Son secuencias de ADN que saltan de un sitio a otro del genoma. Parece que están relacionados con antiguos virus que se insertaron en el genoma. O, por ejemplo, también hablamos de la edición de RNA. ¿Qué es la edición de RNA? Ustedes saben que el ADN, nuestros genes, se traduce o se transcribe a RNA y ese RNA a proteínas que son lo que forman el cuerpo, ¿no? Las estructuras corporales. Bien, pues el RNA que se pensaba que era algo estable, no, cambia. Pero es que en los cefalópodos cambian mucho más que en otros animales, lo cual da mucha más variabilidad. Y de hecho, curioso, hace poco se ha descubierto que en el calamar ese RNA incluso cambia fuera del núcleo, no se había visto nunca hasta ahora en ningún animal. Entonces, son una serie de innovaciones evolutivas que dan una variabilidad muy grande y explica estas formas tan curiosas, ¿no? Ya voy a comentar algunos aspectos también de los cefalópodos, la visión. Fíjense, esto es un ojo de pulpo, un ojo humano, son prácticamente idénticos. Y desde luego, el ojo que podía tener ese gusano ancestral, que era común en ambos casos, no era para nada parecido a esto. Sin embargo, han desarrollado muy parecido. Tienen visión polarizada. Pueden ver la luz polarizada, lo que le permite ver a las presas de esta forma, mucho más llamativo, le ayuda mucho a capturar las presas, incluso en aguas turbias. La pigmentación es una característica. Aquí tienen un calamar muy variable, la cambian en cuestión de segundos, se adaptan a cualquier entorno, es algo impresionante. Eso es gracias a esto que tienen aquí, que son unos cromatóforos que se expanden o se contraen y cambian rápidamente de color. Hay algunos vídeos en internet impresionantes al respecto. Hablar de los desarrollos, estos son un desarrollo de los huevos, de las paralarvas, una paralarva, y estos son una paralarva vista al microscopio electrónico. Aquí pueden ver las ventosas y la boca tiene un pico con el que atrapan a sus presas. Bien, ¿qué hay respecto al desarrollo? Pues aquí lo tienen, por ejemplo, la larva recién nacida, cómo va ampliando sus tentáculos hasta que parece un pulpito chiquitito. ¿Cómo se alimenta? Pues se alimenta de una forma muy peculiar. Agarran a sus presas, normalmente crustáceos, la agarran por el caparazón, rompen el caparazón con esa boca que han visto, sueltan unas neurotoxinas que paralizan a su presa, sueltan unas enzimas que rompen las uniones musculares, absorben esos tejidos, ese músculo, y dejan el caparazón vacío flotando. Con lo cual pueden coger presas incluso más grandes que ellos. Después, por curiosidad, aquí son imágenes que se han captado, un tipo de cefalópodo, argonautas juveniles, que se han visto montados encima de una medusa. Y bueno, hay vídeos en internet muy interesantes viendo cómo están la medusa moviéndose y el cefalópodo encima como si estuviera en un rodeo. Puede ser que se lo esté pasando bien, no lo sé, pero desde luego, según algunos compañeros, lo que están haciendo es también rompiendo el gorro de esta medusa, la cabeza, accediendo al estómago y cogiéndole la comida. O sea que bueno, no es solo diversión. Y bueno, ya para ir terminando, el bienestar animal. Estos animales, al tener un cerebro complejo, un comportamiento complejo, cuando nosotros los tenemos en acuarios para una exposición o para investigación, es obligatorio por ley que estén bajo determinadas condiciones que aseguren su bienestar. ¿Cómo lo conseguimos? Pues poniendo distintos ambientes en el tanque. También, por ejemplo, pues podemos poner laberintos, juegos de llaves, que ellos los pueden mover, esas llaves.
esas llaves, si las mueves, pues puede aparecer una presa, puede cambiar el ambiente. Ponemos el alimento dentro de botes, que eso seguro que lo han visto todos, lo abren, lo comen. En fin, hay una serie de requisitos que ayudan, y hoy en día hay muchos estudios sobre ese comportamiento complejo, saber si ese comportamiento implica efectivamente un cierto grado de inteligencia o no. Hay mucha discusión al respecto. Y bueno, en fin, eso es lo que se está trabajando hoy en día con el pulpo y con otros cefalópodos. Y bueno, nada más. Solamente darle las gracias por su atención